Yo. Bueno, pues este va a ser un tutorial de cómo determinar el salario diario integrado. ¿Qué es el salario diario? El salario diario es aquel en donde nuestro salario normal se expresa en días, es decir, si en un mes ganamos 5,000 pesos, a esos 5,000 pesos los dividimos en 30 días y obtenemos nuestro salario diario. El salario diario integrado. El salario diario integrado más todas las prestaciones es el salario diario más todas las prestaciones que la ley puede o no otorgar. Quiere decir que el salario diario integrado, además de incluir las prestaciones mínimas de ley, también pueden incluir otras prestaciones como comidas, habitación, transporte, vales de despensa, etc. ¿Cómo calcularlo? Para calcular el salario diario integrado existen tres tipos. El primero es salario fijo. Las percepciones fijas son aquellas que se conocen previamente, como es el sueldo, el aguinaldo y la prima vacacional, así como las prestaciones y demás percepciones contempladas en el contrato individual o colectivo de trabajo. Se deben considerar además en su caso cualquier otra prestación que sea previamente conocida, tales como despensa, habitación y alimento, las cuales incrementarán en su caso el salario. Bueno, el primer ejemplo sería que es un sueldo diario de 100 pesos y el aguinaldo se multiplica por 15 y se divide entre 365, que son los días, y sale 4.10. La prima vacacional es del 60% y se multiplica por 100 por 25, se divide entre los 365 días y el resultado sería 0.41. El salario diario fijo del día sería 104.51. Bueno, el otro tipo es el salario variable. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con percepciones variables que no pueden ser previamente conocidas, se sumarán los ingresos totales percibidos durante el bimestre inmediato anterior y se dividirá entre el número de días del salario devengado. Este promedio será el SDI. Para un siguiente bimestre, cuando se trate de un trabajador de nuevo ingreso, se deberá estimar su salario probablemente para su inscripción en el IMSS, en el cual será una base de cotización en su primer bimestre. Las comisiones del bimestre anterior. Si empezamos por 200, su tiempo extra que excede la Ley Federal del Trabajo del bimestre anterior, que serían 200 pesos. Bono de productividad del bimestre anterior, 1,200. Gratificaciones extraordinarias del bimestre anterior, 3,000. Suma de percepciones variables, se sumaría todo esto y terminaría la suma en 6,400. Números de días de salario devengado del bimestre anterior, 61. Entonces 6,400 se divide en 61 y la percepción del día sería de 104.91. Se dice que se debe realizar el cambio de salario dentro de los primeros 5 días del bimestre ante el IMSS por los cambios en la percepción variable en el bimestre anterior. Bueno, el otro tipo para sacar el salario es el salario mixto. En los casos en el que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considera de carácter mixto, por lo que para efecto de cotización se sumarán a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables. Bueno, se supone que el salario fijo es de 104.51 y las percepciones variables diarias del bimestre son de 104.91. Entonces, el salario diario mixto aplicable en un bimestre será de 209.42. Se sumaron 104.51 y 104.91. Cuando se tienen percepciones fijas y variables, se deben presentar cambios de salario cuando son cambios en percepciones fijas dentro de los 5 días siguientes y dentro de los primeros 5 días del bimestre por las percepciones variables. Podemos considerar cuando un trabajador de sueldo fijo percibe ingresos variables a su sueldo, se convierte en mixto y su SDI debe ser modificado para el próximo bimestre, ya que debe incluirse el promedio de las percepciones variables, tales como comisiones de tiempo extra que exceden los límites establecidos por la Ley Federal del Trabajo, bonos de productividad, etc.
Bueno, la conclusión es que cualquier ingreso del trabajador que no es previamente conocido es un elemento variable, por lo que podemos tener en cuenta que nuestra empresa podría tener trabajadores que deben cotizar con un sueldo mixto y por lo tanto debemos tener un SDI diferente para cada bimestre. Bueno, fue realizado por Mariana Flores Ramírez del grupo 607.